transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 22 de febrero del 2021, las 4 de la tarde en punto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 21 grados centígrados, y con el placer y el gusto de estar con ustedes nuevamente en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestras páginas de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook gbradio y Radio Tepotzotlán. YouTube gbradio, Twitter @gbradio2 e Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 5558 96 12 30. Muchos temas, 4 videos, pero antes de dar inicio vamos a esperar a que se comiencen a conectar. Ya se conectó Claudia Lorena. Hola, mucho gusto, Claudia. Emma Riofrío, me saludan, claro que sí. Emma. Dora Luz Juárez, saludos de Tampico, Tamaulipas. Ángel, buenas tardes, Lig. ¿Usted tiene otros datos? Sí. Y los vamos a dar. Emma Riofrío, saludos desde Ecuador. A Sudamérica estamos llegando con todo gusto. Lo que me dice Ángel, otros datos, pues hay que preguntarle al güey este de López, ¿no? Porque la Auditoría Superior de la Federación tiene datos muy concretos de robo. Pero, como siempre, ya sabemos que López para eso se pinta solo. No es una frase nueva en este güey. Yo tengo otros datos. Cuando son en su contra, él dice que tiene otros datos. Pero casualmente, nunca dice ni cuáles son los otros datos, ni tampoco dice de dónde sacó los otros datos. Nunca lo dice. Después les digo, yo tengo otros datos. Bueno, después nos dice y nunca nos dice nada este güey. Maldonado George, buenas tardes, con un respiro en el clima por acá en Coahuila, y el viernes otro tiro de gracia a todos los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. Reformaron la ley y están sujetan a los jubilados y pensionados y viudas a 89 pesotes diarios. Ahí está Morena. Mari Barraza, hola, bonito inicio de semana. Lic, muchas gracias, Mari, qué gusto. Luisa Iliana Torres Lara, buenas tardes, Lic, muchas gracias. Luisita, Sonia Neira, buenas tardes a usted y su equipo, y para todos, feliz inicio de semana. Sonia, muchas gracias igualmente. Platicamos el viernes con Gilberto, y va a ser el primer tema que voy a sacar el día de hoy. Luisa Iliana Torres Lara, gusto en escucharlo nuevamente. Al contrario, Luisita, el gusto es que estén ustedes con nosotros. Muchas gracias. Seguimos con el problemita de no poder compartir. Entonces les vamos a pedir de todo corazón si pueden compartir, porque nosotros, desde aquel bloqueo donde dijeron que le tenía que cambiar de nombre a Radio Frena, pues no podemos casi compartir. Entonces sí les vamos a pedir a ustedes si nos echan la mano compartiendo el programa. Tuve una comunicación el día viernes con Gilberto Lozano, en donde le expuse algunas inquietudes que tenía yo. Él decía, y sí, yo lo apoyo, y lo sabe él, con el juicio ciudadano del 21 de marzo a las 11 de la mañana, ya está
Ya está estipulado a las 11 de la mañana en el en el Monumento a la Revolución. Ya está confirmado. Ahora, yo quiero ofrecerles una disculpa. Dicen que el error es de humanos. Yo me aferraba a una situación. Cuando uno se equivoca, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo. Somos humanos, nos equivocamos. O malinterpretamos alguna situación. Yo la malinterpreté. No sabía, no es que haya dejado la carrera de Derecho, pero sí ya tengo muy pocos. Escojo ya mis casos. Y no sabía que hace un año modificaron la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Un parche más. Ahora el presidente en turno ya puede hacer una desaparición de poderes. Lo cual no solo me alarmó, me desconcertó completamente. ¿Por qué lo digo? ¿Qué pasó en Venezuela? Y voy a poner ese ejemplo que es el que lo tenemos más fresco y que sigue actualmente. En la tercera reelección del pinche monigote ese que dice que le habla un pajarito, el pinche orate de Venezuela. Acuérdense que en la tercera perdió con Guairó. Perdió las elecciones. Desapareció al Congreso venezolano. Punto. Y estaba en sus aptitudes. Estaba entre sus facultades en la Constitución de Venezuela la desaparición de poderes. Y él nombra a los nuevos. Entonces, me lo explicó Gilberto, me dijo, desde hace cuánto tiempo, no es que dudara de él. Revisé y efectivamente está dentro de las facultades. Y en este caso de un loco, la desaparición de poderes. Yo decía que el juicio político era positivo para que se diera cuenta el imbécil este que ya no tiene el apoyo que tenía y que hay mucha gente, más de la que él siquiera se puede imaginar, que lo reprochamos y que no lo sentimos nuestro presidente, ni el presidente de México, que es un tipejo que lo único que ha hecho nuestro país es dividirlo. Y o sea, ok, el juicio ciudadano es bueno, sí. Pero yo dije, tiene que ser bueno si nos juntamos 3, 4, 5, 6 millones. A modo de que se vea, de que se plante. Me comentó Gilberto que efectivamente estaban mandando invitaciones a diferente prensa internacional como observadores de este movimiento. ¿Y de cuál va a ser el resultado? Que sabemos que aquel que vaya a este juicio ciudadano, pues vamos a votar en contra de este pendejo que está en Palacio. Yo decía, y el 6 de junio, ni un voto para Morena, y le quitamos el 80% del poder a este güey. Pero, ahí entre el pero, amigos y amigas, lo considero lo suficientemente maldito, malo, perverso, ruin, dictador, a este güey, que para el caso de que pierda, porque están armándolo con las vacunas, el compro de votos, el adelanto a los ninis de 4 meses, adelanto hay una cantidad de proyectos sociales que tiene este güey que son clientelares, nada más. Les va a adelantar 4 meses. Entonces, lana y vacunas, y fotos, y INE, y CURP, y fotografías, y de todo. Va a intentar hacer un megafraude. Ya tiene al maestro del fraude electoral, que es Manuel Barlet Díaz. Pero, ¿qué es lo que pasaría si aún así pierde?
¿Va a desaparecer a los poderes? No creo que tenga los elementos este güey para poder ganar. No ha hecho absolutamente nada. Vamos a hablar de la Auditoría Superior de la Federación, en donde lo cacharon con cualquier cantidad de robos, hurtos, desvío de dineros. Y no estamos hablando de unos cuantos. En el mayor de los casos, estamos hablando de 321,000 millones de pesos en uno. En el otro, 5,000 millones de dólares, que son otros 100,000 millones. Ya saben, yo tengo otros datos, ¿no? Ya es imposible que la gente no se quiera dar cuenta. Me envió un video hoy el doctor Galván, o San Pisa, no recuerdo. ¿Cómo lo recibieron en Tijuana, eh? ¿Cuál era ya la manifestación total del pueblo en un gobierno estatal gobernado por Morena? No lo dejaban pasar. Y ya saben, los servidores de la nación en valla. Entonces ya también para eso sirven los servidores de la nación. Pero me equivoqué. Lo acepto. Ahora, ¿qué va a pasar, amigos? ¿Qué va a pasar si en las urnas nos manifestamos y decimos fuera Morena? Punto. Y este güey desaparece los poderes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos? Lo dijo Gilberto. Dice, si no hay una reacción para el 21 de marzo, yo me voy. No me espero a las consecuencias del país. Eso me hizo temblar más. Un empresario de toda la vida. Un hombre que se dedicó a trabajar desde muy joven en el mercadeo. Llegó a tener una pequeña cantidad de dinero que le permite vivir bien, punto. Es decir, yo camino. Ay, güey. ¿Y los demás? ¿Qué vamos a hacer? Decir, ¿me voy? Pues si alguien me compra la radio, si alguien me compra la casa, si alguien me compra mi carro, yo también le camino. Porque veo esto al despeñadero. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Gracias a Sonia Neire, listo, compartido, muchas gracias. Dora Luz Juárez, listo, compartido, muchas gracias. Dice Maldonado George, con la reforma a la CFE, otro golpe más a los mexicanos, sí, y el aumento a la luz en forma exponencial. Híjole, le he dado de vueltas y vueltas y vueltas y no le encuentro la salida. Este cabrón, con lo enfermo de poder que está, con lo loco que está, con lo mitómano que es, no va a aceptar una derrota. No la va a aceptar. Siempre que ha perdido, siempre he dicho al diablo con las instituciones. Cuando ha ganado, aleluya. Ahora sí las instituciones sí funcionaron. Si pierde ese pinche partiducho y este güey, el 6 de junio, van a objetar el triunfo de quien haya sido, ¿eh? Este güey no se va a dejar ganar, porque él sabe que si pierde el Congreso de la Unión, se le suma todo. Se le va todo. ¿Qué va a pasar? Aquí hay un video de Luis Berman, dura 3 minutos, en la comparativa de Hugo Chávez y el pendejo de López. Van a ver que dicen exactamente
exactamente lo mismo. ¿Tenemos ya el comienzo de una dictadura? Este pendejo no es ni mi fan, ni mi personaje preferido, Benito Juárez. Porque cuando veamos, los invito a leer la verdadera historia de Benito Juárez, dista mucho de quien nos ponen. Pero, se dice Benito Juárez. Como es inculto, nunca ha leído la vida de Benito Juárez, este cabrón, en su vida. Pero más bien se parece a Porfirio Díaz, que con la distancia, ¿eh? Porque Porfirio Díaz, un dictador, sí, pero fue el que puso a México a niveles mundiales, ¿eh? Puso el ferrocarril, metió a México al inicio del siglo XX. Este pendejo nos está llevando al siglo XVII, pero como dictador, en lugar de... Bueno, y también Benito Juárez, ¿eh? Fue un pinche dictador. No sé hasta dónde va a llegar esta situación. Nos dice aquí Les Ángeles, buenas tardes, Dick. La apatía e indiferencia sigue siendo una lastre para el país y tal vez las Fuerzas Armadas al final inclinen la balanza en favor del pueblo. Aquí Les Ángeles, el presupuesto para las Fuerzas Armadas del país era de 4,000 millones al año. Para este año es de 40,000 millones. 10 veces más. Y lo comentamos en algún programa. ¿Es para sobarle la mano a los altos mandos del ejército o es para equipar al ejército? Está de verse. Ya era, ahorita, en cualquier otro sexenio, con esa cantidad de arbitrariedades, yo hubieran brincado el ejército. ¿Eh? Yo hubiera brincado. Aquí no. Aquí no brinca. Nuestro buen amigo Enrique Galicia, ya por eso hay que hablar con el tema de las próximas elecciones, hacer contrapeso, para que haya equilibrio político. Totalmente de acuerdo, Enrique. Totalmente de acuerdo. Y estamos hablando de las elecciones federales desde hace 4 meses, 3 o 4 meses. Que vemos, como se decía antes, la caballada muy flaca. Unos candidatos que uno dice, no, ni en cuenta. Cuando el 90% del Congreso de la Unión se quiere reelegir. Como si hubieran hecho tan buen pinche trabajo, ¿no? Solo el 10% van a entrar nuevos. El 90% se quiere reelegir del Congreso de la Unión. 90% al hueso. Son 449 los que pretenden la reelección. Que lo logren 400. Vamos a ver. Los plurinominales, porque eso los ponen los diferentes partidos según la cantidad de votación que hayan tenido. Pero aún así, 449 pretenden la reelección. Pero, insisto, ¿qué pasará si el próximo 6 gana la oposición a Moreno? López lo va a tomar con la tranquilidad, con el... Bueno, así es la democracia. A veces se gana, a veces se pierde. O nos vamos a encontrar al pinche López de siempre, pinche rijoso. Lo único que ha hecho es tomar pozos petroleros, tomar carreteras, tomar el centro de la Ciudad de México. Es un pinche rijoso. Y vamos a hablar de por qué está protegiendo a Félix Salgado Macedonio. Ya salió el peine. Ahorita se los vamos a comentar. Pero se va a quedar con los brazos cruzados diciendo, bueno, perdí las elecciones. Yo lo dudo. Primera, porque es un pinche loco. Segunda, porque es un pinche mitómano. Tercera, porque es un enfermo de poder. Así de fácil. Yo después de darle la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta, la única solución que yo le veo viable es que las mujeres vuelvan a salir el 8 y 9 de marzo a las calles. A este tamaño.
Que nos den el ejemplo a los hombres que tienen más pantalones. Como lo hicieron en el 8 y el 9 de marzo del año pasado. Ahí es donde yo le veo un contrapeso fuerte y un contrapeso a nivel internacional. Porque este es un güey, este es un misógino. Que cualquier cosa que hagan las mujeres, está el grupo neoliberal, conservador atrás de ellas. No las consideran medianamente capaces de juntarse y rebelarse. Así de fácil. Prefiere defender a un pinche violador que darle la razón a 6 mujeres. Entonces, para mí la salida es el ámbito internacional. Que se vea ese 21 de marzo, 5 millones. Punto. Pero que ese 8 y 9 de marzo se abarrote el centro de la Ciudad de México con mujeres reclamando. Reclamando que al güey que está en Palacio le vale madre a las mujeres. Así de fácil. Y que la prensa internacional, bueno, ya lo hablamos el día viernes, el Financial Times dijo, lo peor que le pudo haber pasado a México se llama López Obrador. El Financial Times. Que por cierto hoy en la mañanera o ya se le olvidó con el Alzheimer o no se lo recordaron. No habló del Financial Times. Si no hubiera dicho misa del Financial Times. Fifis, chayoteros, pendepatria, lo que sea, las mismas pendejadas que dice siempre este güey. Híjole. Alicia Baños, buenas tardes, Lick. Listos para informarnos a través de su excelente programa. Alicia, muchas gracias. Soy Neira. Aquí en Monterrey el PRI, dándole con todo a Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio y Samuel García. Y hoy vi la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a Luis Donaldo Colosio Riojas. Increíble, ¿no? El PRI postuló a su padre para presidente. El PRI mandó matar a su padre. Y ahora ataca a Luis Donaldo Colosio Riojas. Lo encontré así como que... Ángel Angelic, en todos los países en que ha llegado el comunismo ya no sueltan el poder, por lo legal o por la fuerza. Los que apoyan a AMLO están llenos de soberbia y no aceptan su equivocación. Sí, de soberbia, Ángel, y de incultura total. Podemos tener un héroe, un ídolo, un tlatoani como es este pendejo. Pero hay que darnos cuenta cuando se cometen los errores. No hay perfectos. Y este güey, mucho menos que nadie. El querer seguir a alguien que ha demostrado su incompetencia a lo largo de toda su pinche existencia, de que no sabe ni qué onda. Insisto, lo único que sabe tomar son pozos petroleros y carreteras. Para eso es un experto el güey. Es un pinche gángster. Pero para gobernar, no lo sabe. No tiene ni la más remota idea. Yo tengo otros datos. No se dice yo tengo otros datos, pendejo. Dice, no. Aquí hay esta documentación que avala lo que yo estoy diciendo. Pero no, yo tengo otros datos. Y con esos pinches datos él se queda. Y él, el día de la elección va a decir, se debe de cerrar la elección a las 8 de la noche. Ya en donde los 300 distritos electorales hayan cerrado sus puertas. Amigos y amigas, les apuesto el bigote. Que a las 6 este güey se proclama ganador. Bueno, Morena, que es la misma chingadera. A las 6 de la tarde va a decir que arrasaron en el Congreso de la Unión. Vamos a ver si el INE hace su trabajo. Si Lorenzo Córdoba no se pone timorato con el idiota este. Y se hace el conteo real de los votos. Y que nos den cuando haya la certeza de un ganador, no cuando haya la supuesta certeza. A ver si no se cae el sistema.
Porque este güey no se va a dejar quitar el poder así porque sí. Sam Pisa, buena tarde. Bueno, muchas gracias, Sam. Robata Tapia. ¿Qué hay de cierto que detrás de AMLO está Salinas de Gortari? Robata, no lo creería. Si me dicen que detrás pudiese estar Peña, que le aplanó la llegada a la presidencia, pudiese decir. Pero tanto se ha quejado de Salinas. Recordemos que el pleito casado con Salinas de Gortari fue porque no le quiso dar la candidatura a la gobernatura de Tabasco. Y de ahí para el Real. Y si vemos, no ha salido Salinas en gran cosa. Antes, de poco en poco, pero salía. Ahora no se ha visto, en un año no se ha visto Salinas. ¿Le saben algo a Salinas? Sí. Lo que no se ha dado cuenta, que del 88 que entró al 94 que salió, cualquier cosa que le quieran aventar ya está prescrito. Entonces sí lo veo bien, bien problemático. Bien, bien problemático. Para mí las salidas son las mujeres. No le veo, no le veo de otra. Si este pendejo agarra y dice, desaparición de poderes, porque hubo fraude, punto. Por lo que se le dé la gana a este güey, ¿no? Como es un pinche ignorante por lo que se le venga en gana. Y desaparece los poderes, ya teniendo la elección ganada, la oposición va a seguir el Congreso actual, con la mayoría de Morena y de sus pinches satélites. No creo que la deje. Ojalá y ustedes me puedan dar algún dato. Yo estaba aferrado. El juicio ciudadano es necesario. Pero yo decía, y se lo comenté a Gilberto, que el día 6, ante la votación, ahí se acababa. Me dijo, hubo modificaciones a la Constitución, Julio. Ay, güey. Y efectivamente. Ya puede pedir la desaparición de poderes este güey. Un saludo al doctor Galván, dice presente. Pues vamos a ver, hay algunos temas. Hay uno que me gustó muchísimo, de Raimundo Rivapalacio, que escribe para El Financiero, obviamente, de los periódicos, de los que no quiere el pendejo este. El único que le gusta es El Economista. Y está muy, muy fuerte. Es largo, es extenso, pero muy, muy bueno. Dice, la mecha corta del presidente. Porque con todo el mundo se pelea, ¿no? Quien no está con él, está en su contra. Entonces le puso la mecha corta del presidente. Dice en otro, están mal, responde AMLO a la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en programas. El proyecto estrella de AMLO está mal planeado y son opacos según la Auditoría Superior de la Federación. Otra. La Auditoría Superior de la Federación detecta anomalías en pagos a servidores de la nación. La misma, como presentó su informe y la Auditoría Superior de la Federación es autónoma, no depende de lo que diga el pendejo de Palacio, pues él tenía que entregarlo y lo entregó retrasado, porque ahorita está entregando el del 2019 por la pandemia. Pues ya salió AMLO y dijo, no, están mal, yo tengo otros datos. No saben ni qué datos, pinche animal. Dice, Dos Bocas, con 75 millones de pesos perdidos y en riesgo de inundación, dice la Auditoría Superior de la Federación. No, ahora le pegó duro. La bonita Guardia Nacional. Detienen a Guardia Nacional con camioneta cargada de anfetaminas y marihuana. Y después la misma Auditoría Superior de la Federación
denuncia irregularidades por parte de la función pública. De Irma Heréndida Sandoval, de esa ilustre mexicana que en 8 años se pudo comprar 8 casas y que su patrimonio subiera arriba de los 60 millones de pesos, inaudito, a ella. Híjole. Dice Alicia Baños, yo tengo mucha fe, Lic. Recordemos Coahuila e Hidalgo, gran ejemplo. Prefirieron regresar con los corruptos de antes a seguir con los corruptos de ahora. Sí, Alicia, yo soy, y lo he puesto como un ejemplo. Hidalgo y Coahuila, un ejemplo nacional. Y en Coahuila, doble, porque no le dio ni una mendiga diputación, bueno, ni una pinche presidencia municipal. En Hidalgo 2. Pero, Cacaraqueo López, pero no es lo mismo perder, como va a perder de las 15 gobernaturas que están en juego, creería que va a perder por lo menos 12. Punto. Pero, ¿le interesa? Tiene 8. Le interesa el Congreso de la Unión. Porque los estados, de una u otra forma, son independientes, exceptuando que se quieran unir al pacto fiscal, que se quieran salir del pacto fiscal de la Federación. Pero lo que le interesa a López es el Congreso, para poner un equilibrio, porque el Senado también es de él, pero sin el Congreso, el Senado no hace nada. Robata Tapia, en Guanajuato estamos peleados con AMLO. No ha hecho más que atacar el progreso que hay acá y justificar, porque eso hay delincuencias, justificar que por eso hay delincuencia por haber progresado tan rápido. Robata es un imbécil. Si se crece porque se crece, creció la delincuencia. Guanajuato es un estado ejemplo en progreso laboral. Un ejemplo. Pocos estados de la República han tenido el crecimiento, obviamente lo que es Nuevo León, que siempre ha sido una potencia económica, Jalisco, que ha sido una potencia económica, el Estado de México, que ha sido una potencia económica, pero ningún otro del estado de la República ha tenido el crecimiento tan rápido en promoción de negocios y promoción de empleo como Guanajuato, que debería de ser un ejemplo, pero un ejemplo para alguien pensante, no para un pendejo que se la vive alucinando en Palacio Nacional. Dice, por supuesto que AMLO odia a Guanajuato. Por acá, puro PAN, que tampoco es lo mejor. Pero acá no queremos a AMLO y quisiéramos que se saliera del pacto. Contigo, Robata. El PAN ha quedado mucho a deber. Quedó mucho a deber. Pero vamos a ser justos y honestos. Yo soy apartidista. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, estos pendejos de Morena, de esos mejor ni hablo. Pero si somos justos, si hablamos con justeza, en 12 años, con el PAN, fue nuestro Producto Interno Bruto más elevado. Creación de empleos, facilidad para inversión pública y privada, un crecimiento. Con Fox llegamos al 4% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Con Calderón anduvimos arribita del 3%. Con Peña del 2 al 2.8%. Con este pendejo, en el primer año, que no había pandemia, que no tiene justificación el ignorante menos el 0.1%. Y con la pandemia, con eso de que nos llegó como anillo al dedo, pendejo, caímos menos el 8.9%. Que según el Fondo Monetario Internacional, México va a tardar entre 5 y 10 años en salir de este bache, siempre y cuando se apliquen otras políticas económicas diferentes. Entonces, lo urgente es sacar a este imbécil de la presidencia, o quitarle todo el poder del Congreso.
Y a partir de ahí, amigos y amigas, esperar que este güey no diga la desaparición de poderes. Porque ahí tendríamos que tomar una resolución drástica. En algunos estados de la República que tienen más pantaloncitos que el Estado de México, dicen, rompo el pacto fiscal y a ver qué hace el pinche gobierno federal. Insisto, se salen 4 o 5 del pacto fiscal de la federación y este güey tiembla. No quisiera que rompieran el pacto federal que nos une como país. Pero el pacto fiscal. Pero aquí en México tenemos un agachón. Tenemos al primo del que apoyó y que le alisó el piso para que el pendejo este llegara al poder, que es Alfredo del Mazo, su primo, de Peña Nieto. Se salen 3, los 3 fuertes. Los 4, porque ya tendríamos que poner a Guanajuato. Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México. Este güey truena, pero como ejote. A ver, ¿qué? Dice Robata, pues él tiene otros datos, mi amigo. Totalmente de acuerdo contigo. Muy buen programa. Muchas gracias, Robata. Creo que es la primera vez que nos hace el favor de acompañarnos. Salvador Oregel, saludos, mi estimado Búho, buen programa. Muchas gracias, Salvador. Pues vamos al primer video. ¿De quién es? ¿Qué? ¿Lectómano? ¿Del lectómano? Ajá, Salgado Macedonio cubierto por el manto. Y vamos a comentar esto del lectómano, que es cubierto por el manto del loco de Palacio. Pero, amigos y amigas, antes de que lo pongan, les voy a poner como antecedente. Y ustedes dirán, güey, ¿por qué tanto lo protege este güey? A un violador. ¿Por qué tanto? Hay que remontarnos cuando este güey fue el presidente municipal de Acapulco. Que fue cuando entró la mayor cantidad de grupos delincuenciales al puerto de Acapulco y que aparecían decapitados, aparecían muertos y la droga al por mayor. Y este violador, Félix Salgado, lo acompañó en un mitin de Tabasco, la Ciudad de México, de los mítines, de cuando tomaban casetas o pozos, Salgado Macedonio y López Obrador en la caminata. Ya salió el peine. Son un par de pinches delincuentes. Vamos a verlo. Félix Salgado Macedonio resultó ser el candidato más votado por militantes de Morena después de una encuesta interna para elegir contendientes para las elecciones de junio de 2021. Todo esto a pesar de las varias acusaciones que hay en su contra por violación y abuso. Morena, este nido de ratas y criminales, le otorgó la posibilidad de librar los juicios por las denuncias que se han presentado en el pasado, ya que le otorgó una senaduría plurinominal y ahora ignora estas acusaciones para ofrecerle el premio de una gubernatura por el estado de Guerrero. Chulada. De acuerdo a las encuestas, todo parece indicar que desgraciadamente Morena tiene un amplio margen de posibilidades para llevarse la gubernatura de Guerrero. Y de ser así, Félix Salgado Macedonio quedaría protegido por 6 años con fuero y premiado gobernador, a pesar de las múltiples denuncias en su contra, entre las cuales por lo menos 3 son por el delito de violación. No me quiero imaginar la angustia de las mujeres que han expresado públicamente haber sido víctimas de abuso sexual y cuyas denuncias no procedieron. Nada más imaginen por un segundo la indignación que deben sentir ahora que su presunto agresor estará en cada barda y anuncio espectacular del estado de Guerrero, concediendo entrevistas como si nada, y que si todo sigue como hasta hoy, sin duda llegará a ser la máxima autoridad en aquel estado. Un sentimiento de impotencia y terror, por decirlo menos, para estas mujeres. Los casos que han trascendido son el primero, que se interpuso en noviembre de 2020, pero ocurrió en el 98, contra una mujer que, de acuerdo a la denuncia, cuando tenía 17 años, pidió apoyo de 100 pesos al hoy candidato de Morena. Este se aprovechó de su necesidad y la violó.
El segundo caso fue denunciado directamente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, anónimamente, y el tercer caso fue notificado ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero por la ex coordinadora de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Acapulco, Angelina Mercado Carvajal, quien lo denunció por acoso sexual, intimidación y abuso de autoridad en 2007, cuando el acusado era alcalde de Acapulco. Y la cuarta denuncia, que ha sido la más difundida, se presentó desde finales de 2016. La agresión fue contra una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero, cuando este asqueroso era director del diario. Esta denuncia recuenta 3 hechos separados de violación de Félix Salgado Macedonio en 3 días diferentes. Meses después, la víctima fue despedida del periódico. Además de violencia sexual, la víctima acusa a Salgado Macedonio de violencia física. Es lamentable que en Morena nunca evaluaron la posibilidad de que se sometiera a los procesos penales que tiene pendientes antes de considerarlo como candidato idóneo. Simple lógica, algo de lo mucho que carecen en ese partido. Este caso ha desatado una tormenta política dentro de Morena de cara a las elecciones de junio, que en teoría debería poner al partido del inútil de Palacio Nacional en una situación difícil, ya que un grupo de diputadas federales del partido exigieron en una carta a la dirigencia ponerse del lado de las víctimas y evitar la candidatura. Esta carta se suma a otro escrito de rechazo que presentaron más de 100 legisladoras y militantes el pasado enero. Sin embargo, pese a la inconformidad entre las mujeres de Morena, el presidente del partido, Mario Delgado, dijo que Salgado Macedonio será candidato mientras mantenga sus derechos políticos, es decir, mientras no exista una sentencia firme que le condene. O sea, le valió absolutamente madre la indignación de sus propias militantes. Y si eso pasa con ellas, imagínense lo que podemos esperar el resto de ciudadanos. Gracias, compañera, sigamos luchando. Así respondió la presentadora de televisión y feminista Estefanía Juárez Mora, mejor conocida en los bajos mundos como Estefanía Veloz, ante el llamado de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, a continuar en la lucha dentro y fuera. Esto luego de que la activista reiterara su renuncia colectiva del partido tras el registro como precandidato de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. En otras palabras, estas dos no son otra cosa que feministas cuando les conviene. Incongruentes, pues, como todos los que forman parte de esa secta llamada Morena. Y a todo esto, ¿qué ha dicho el humanista, feminista y defensor de las causas sociales, el Remedo de presidente de México? Así se expresó. Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, o sea, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? Pontificando, ¿no? Sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado o a actuar de manera precavida? Que se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos. Pues que tienen su derecho, como también lo tiene el derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix. Es lo mismo, son derechos de todos a la libertad. ¿Y cómo se dirime? Pues como se tienen que ver estas cosas, mediante procedimientos democráticos y con la ley. ¡Vámonos! Defendiendo a todo lo que da a un presunto criminal con varias denuncias a cuestas. Para él todo es una cuestión política y de ataque hacia él y su caterva de pelmazos. Por eso votaron solovinos croqueteros. Con toda la pena del mundo, solo puedo decir que los políticos no son más que el reflejo de nuestra sociedad, y eso es lo que duele. Bien puede López Obrador y su tropa de imbéciles mientras gobiernan cometer aberraciones de todo tipo como lo están haciendo.
Pero lo duro de comprender es que a las siguientes elecciones nosotros como ciudadanos no cambiemos a nuestros gobernantes. Aceptamos la mentira y las falsas promesas como normalidad funcional dentro de nuestras instituciones, la corruptela como algo que si no hacen los de uno lo harán los otros, que si los nuestros hicieron algo mal, los otros lo harían peor. Estamos metidos en un laberinto mental de baja calidad moral e intelectual de la que no saldremos fácilmente. ¿Recuerdan la época del viejo PRI? Cómo saquearon el país unos tras otros y sabiéndolos así ganaban por mayoría una vez y otra. Así ocurre hoy con López Obrador. Presume de ser el más votado, el más popular, como si eso limpiara y borrara de un plumazo lo siguiente: hundir la economía, crisis de salud, inseguridad a la alza, pobreza multiplicada, desempleo, crisis energética, adjudicaciones directas, Bartlett, Zoe Robledo, Pío, Felipa, Ackerman, etc. Si todo esto no pasa factura, Dios, ¿dónde estás? Por si no se dieran cuenta, ustedes suelen ser los votantes de Morena los que más se predican indignados ante los abusos de la clase política, y por esto siguen votando. Gente sin dignidad, sin pudor, que respalda la corruptela y la gestión donde se abandona a los más débiles de esta sociedad, aunque griten a los cuatro vientos lo contrario. Si a las familias necesitadas y empleados de miseria les quedara muy poca esperanza de mejorar a corto plazo, ahora si continúa Morena, que se pongan a imaginar un mundo mejor, pero solo en sueños. La realidad será aún más dura. Se encontrarán con más promesas sin cumplir, más mentiras, más engaño, más corrupción y limosnas vendidas como un logro ante el mal menor. La denominación de origen de estos pelmazos en el poder seguirán siendo los eufemismos. Tratarán de ocultar sus planes de seguir abusando de los de siempre, con regalitos como el supuesto aumento al salario mínimo, como hacer creer que gracias a ellos hay vacunas y ellos seguir con sus grandes tranzas y abusos. Dirán que la crisis dejó al país sin fondos para apoyar las causas urgentes y necesarias. Mis nada estimados izquierdistas y progres de pacotilla, para ellos sí hay dinero y cargos bien remunerados a repartirse, y ustedes no solo son su fiel reflejo si los apoyan, es que no merecen dormir tranquilos. No lo olvidemos, a la sociedad trabajadora nadie les regaló nada jamás, lo tuvieron que luchar. Ahora toca no ceder más o estos sujetos manejados por el poder especulativo y egoísta seguirán fabricando pobres. ¿Dónde está la oposición? ¿Ya es parte dominada por el poder establecido? O por lo menos eso parece. Me queda claro que Morena está bien representado por el perfil con que selecciona a sus candidatos. Una bola de abusadores, corruptos, seres faltos de toda ética y escrúpulos. Esos son los que quieren que nos gobiernen. Eso sí, con el discurso de primero los pobres, cubiertos por el manto de la Virgen Morena. Amigos, amigas, muy cierto lo dicho por Luis Berman. Ahí está la realidad. A un imbécil que hay que respetarle sus derechos. Y este güey cuando juzga y critica y sentencia en Palacio Nacional, ¿a quién? A quien se le venga en gana. ¿Qué? Él con la pura presunción, él señala y acusa y sentencia. Genaro García Luna, un ejemplo. Inocente, no lo es. O presuntamente no lo es. Pero este güey ya lo sentenció, todavía no lo juzgan en los Estados Unidos. Existen los elementos constitutivos del delito. Los gringos lo sabrán, pero en México nunca se buscó. Así de fácil. Este güey a quien quiera señala y lo acaba desde la tribuna presidencial. Que le respeten sus derechos. Es que es cuestión de política. No, güey. Ahí no es cuestión de política. Es cuestión educacional. Pendejo. Alguien que viola. Hay que respetarlo. Bueno. Como este güey es hijo de probeta. Suena neira, pobre de los familiares de los soldados que murieron. Pero por otro lado, perdón lo que voy a decir, pero existe el karma. Por agachones, aparte, que encontraron militares con droga. Sí, el karma es el karma. Lo mismo piensa Luisita. Maldonado George, nosotros íbamos creciendo a un 80%. En AMSA, la mejor acerera de Latinoamérica, y sus minas y plantas lavadoras trabajando un 20% de su capacidad. Un 50% Coahuila, y tenemos desempleo. Por lo mismo, por AMSA, no trabaja al 100%. Por eso ya nos estamos organizando y toda la República debe de apoyar ni un voto a Morena, ese 6 de junio. Y quitamos más de 80% del poder al dictador macuspano.
Maldonado George, completamente de acuerdo. Yolanda Estrada, saludos búho desde Nebraska, excelentes comentarios, muchas gracias Yolanda. Mi doctor Galván, no son militares, son infiltrados de la mafia. O los amenazan con sus familias y por eso es que están haciendo lo que hacen. Utilizaron una camioneta de la Guardia Nacional, uniformes de la Guardia Nacional. Para mí, yo no quiero echarle la culpa al ejército mexicano por ello, porque el 20% de la Guardia Nacional no es el ejército mexicano ni las Fuerzas Armadas. Pero, qué mal precedente causa. Dice Maldonado George Lee, el senador de Morena de Coahuila bailando en la discoteca en Saltillo, porque trae licencia del Senado de la República para buscar la alcaldía de Saltillo, Coahuila, y después la gobernatura. Ni bailando el senador Guadina sacará votos de los jóvenes de Coahuila. Ay, Maldonado George, ay, no, a lo mejor hay alguna pequeña confusión. De ser senador a ser alcalde, no, pues soy senador. Después de que busque como senador, puede buscar la gobernatura de Coahuila, ¿eh? Nermes Aguilar, un violador para gobernar en el estado de Guerrero. Ese es el título que tiene que tener un aspirante a pertenecer como integrante de Morena. Sí, un pinche delincuente. Para ser de Morena tiene que ser un pinche delincuente. Si para ser político se debe ser un delincuente, para ser de Morena tiene que ser un maldito pinche delincuente. Me voy a permitir, amigos y amigas, leerles esta excelente nota de Raimundo Rivapalacio en el Financiero del día de hoy. Cuando a lo mejor hago algunas interrupciones para platicar algo y al final ustedes deciden si está bien Raimundo o está mal. Dice, estamos viviendo días peligrosos. El presidente de México está lleno de cólera y tiene enemigos definidos contra los que está luchando ferozmente. Animado a los demonios a salir a la calle. Hago un paréntesis. Ese encono de este maldito va a ser una confrontación de hombres y mujeres mexicanos contra hombres y mujeres mexicanos. Ese es el encono que está buscando este güey. Y lo dice muy, muy claro. Está animando a los demonios a salir a la calle. Ya preparándose para el junio. Ganamos, solovinos, mascotitas, nacos, ganamos y nos están robando. Y va a salir el pinche pueblo enardecido. ¿Qué necesidad tenemos de una confrontación entre mexicanos, carajo? Pero este hijo de la chingada no entiende así. Ya está poniendo la sangre a hervir. Ya está diciendo, está animando a los demonios a salir a la calle. A hacer cuanto desmadre quieran, a agredir, hacer y deshacer. Ya la confrontación está hecha. Mexicanos versus mexicanos. No podemos permitir eso. Ya nos dividió. Los que están con él y los que no estamos con él. Porque hay que decirle a este pendejo, no es que estemos en contra de él. No estamos con él. Punto. Que es el peor presidente en la historia de México. Así. Que es un inepto, un inculto, un preparado, un misógino, un mitómano y un pendejo. No más por eso. Sé que hay más adjetivos calificativos, pero con esos creo que ya encuadré la figura de AMLO. Y cuidado con lo que está diciendo. Dice, la explosión se dio en una inolvidable trilogía de las mañaneras la semana pasada, donde a partir de su defensa a abrazo partido de Félix Salgado Macedonio, su candidato al gobierno de Guerrero, acusado penalmente de acosar sexual y violador por al menos de 3 mujeres. La reacción de miles, que fue creciendo proporcionalmente a las declaraciones de empatía con el presunto criminal y de desprecio de género de Andrés Manuel López Obrador. Siempre ha sido un mitómano, siempre ha sido un misógino. No quiere a las mujeres el güey.
me pasaron ahí un tip. Este pendejo de López y la no primera dama ya se habían separado. Ya no vivían en la misma casa. Pero para cautivar a sus alubinos, al pueblo, se volvieron a juntar. Pero viven en habitaciones separadas en Palacio Nacional. Bueno, también la señora, ¿no? Soportar a un pinche vejete de estos ha de ser la pinche muerte. Ahí sí la compadezco. De tener que soportar al pinche viejo este una noche. Hijo de la chica. Después dice... Fue recogida en los medios. Ante esto, el presidente no presionó por la verdad de las acusaciones y puso distancia de su defendido, sino buscó quién pagara por los cuestionamientos. Los medios de comunicación, periodistas e intelectuales, a los que desprecia y odia porque se han convertido en el único espejo de sus abusos y excesos, de sus ocurrencias, excentricidades, fueron su objeto. El pretexto que enmarcó todo fue la defensa de Salgado Macedonio cuando mostró su furia contra esa parte pensante de la sociedad, de la que dijo se movió con fines electorales, minimizando la indignación fundamentada de miles de mujeres en México y en el mundo que reaccionaron por su actitud despectiva contra el género, y no por estar en contra de su gobierno o proyecto. Si lo vemos cuantitativamente, en la mañanera del 17 de febrero, López Obrador pronunció un total de 8.891 palabras, de las cuales 717 se las dedicó a ese grupo de la sociedad pensante. En la mañanera del 18, de 5.326 palabras, dedicó 1.539 a despotricar contra el mismo segmento. El día 19, de 6.693 palabras que pronunció, 1.659 fueron para subrayar su indignación y oposición contra todo aquello que fuera un espejo de su gestión pública. Demasiado tiempo en ataques, insultos, linchamientos y difamaciones. Cuando tiene tantos frentes abiertos y crisis sin resolver, pero los medios lo desnuden y lo encolerizan. Le dedicó todo ese tiempo a quienes son el espejo de sus acciones, porque, precisamente, no quiere que se reflejen sus acciones. En la semana pasada continuaron las malas noticias económicas y la ampliación de la pobreza durante su gestión, contradiciendo su proclama de lucha por el bienestar de los pobres. También surgieron avanzando los contagios por coronavirus y subiendo las muertes, contradiciendo todos los dichos y hechos de su estrategia contra el virus que, en realidad, naufragó en los primeros meses de la pandemia. Se le sumaron las evidencias del uso electoral del plan de vacunación y emergieron las contradicciones dentro de su equipo por el tema de las vacunas, que, como consecuencia, lo han obligado a mendigar dosis en el mundo, y ni así son suficientes. Los homicidios dolosos se mantienen en alto, y lo que no había el año pasado, los delitos relacionados con el narcotráfico se están incrementando. Así como el cultivo de coca que hacía años no había en México. La crisis del gas tejano nos regresó a los años 70, con el llamado echeverrista evocado por López Obrador, quien, ante las deficiencias de su equipo, dijo ahorraré un poco, apague un foco. Exactamente la misma frase que dijo Luis Echeverría. Exactamente. Estamos con un Luis Echeverría, pero en pendejo. Porque por lo menos el otro era culto. Comunistoide, pero culto. Este es comunistoide y es pendejo. Un presidente enojado es dañino para su país. Un presidente con recursos políticos que tiene la presidencia de México es un peligro. Y un presidente con el talante de López Obrador, sin contrapesos en los poderes judicial y legislativo, se vuelve un riesgo hasta para él mismo. López Obrador tiene un claro mandato popular para ejercer el gobierno, y las encuestas de aprobación presidencial le pueden dar la tranquilidad de que poco a poco de 6 de cada 10 personas en el país consideran que está haciendo un buen trabajo. Discrepo con Raimundo. Para mí, a título personal,
quizás 3 de cada 10 puedan estar de acuerdo con él, y eso porque están recibiendo lana. No creo que 6 de cada 10. Si pese a la evidencia y los datos que dicen lo contrario, a la mayoría de la gente no le importa. Debería de estar tranquilo y contento, sin reparar en lo que digan medios, periodistas e intelectuales, de quienes dice están enojados porque perdieron privilegios y nadie le hace caso. Si esto fuera cierto, como afirma, ¿por qué está tan enojado contra ese grupo? A lo mejor sus encuestas tienen otros datos. México ha tenido pocos presidentes de mecha corta, que se exasperen, exploten y reaccionen con violencia verbal y amagos. Pero ninguno es comparable con López Obrador, un hombre de ideas fijas, cuyo temperamento irritable no es ocasional. La gran diferencia del presidente con sus predecesores es que mantiene un litigio permanente cargado de hostilidad, amenaza y mentira que han provocado una división nacional que nunca, por la experiencia de Tabasco, en los 90 se cerrará. Amigos, amigas, ya dividió este cabrón a México. ¿Qué tenemos que decirle a sus seguidores? Yo no me gusta decirles olovinos, mascotitas o nacos como les puso él. A sus seguidores, ¿qué tiene que pasar en nuestro país para que se den cuenta de a quién tenemos en Palacio Nacional? ¿Qué tiene que pasar en el país para que se vean que lo de la pandemia, que es menos que un catarro, han muerto más de 400,000 personas? Que hay niños que mueren por falta de medicina con cáncer, que hay mujeres que mueren por falta de medicina con cáncer mamario y cervicuterino, que ya no hay medicamentos para la diabetes, que es la segunda causa de muerte en nuestro país, que ya no hay fármacos para el VIH, que ya no hay fármacos para el cuadro de hipertensión arterial, que ya no hay fármacos para problemas cardíacos ni hepáticos, que cada vez estamos peor y que nos hacen pendejos diciéndonos hace 3 meses que en diciembre íbamos a estar a nivel de Holanda, a nivel de Canadá, a nivel del Reino Unido en el sistema médico. ¿Qué más mentiras tenemos que seguir soportando a un pobre pendejo mitómano para que se den cuenta sus seguidores que nos está llevando al peor de los abismos? Dice, hasta el viernes López Obrador llevaba 546 mañaneras. Ese inédito ejercicio donde ejerce el gobierno, predica, pontifica, disemina propaganda, divulga e informa con palabras llenas de odio y fuego. Ha invertido 58,300 minutos sobre la base de la estimación de duración de cada mañanera de SPIN, taller de comunicación política, en denunciar todo aquello que no está subordinado a sus creencias. Algunas veces le asiste la razón de fondo, no en la forma, y hay otras que solo porque quiere y puede ataca y difama. También hay muchas ocasiones, como la tormenta de Salgado Macedonio, que en lugar de evitarla se mete en ella y la hace propia. Cualquiera puede ver la trilogía de las mañaneras y observar su lenguaje de cuerpo, sus gesticulaciones, sus tonos y sobre todo sus gestos, para formar su propia opinión. López Obrador gobierna selectivamente, no hace política, echa pleito. No resuelve, complica las cosas. La polarización es lo que lo llevó al Palacio Nacional. Pero ahora, aquello que lo benefició, lo perjudica. Eso lo calienta, y cuando un presidente se calienta y no tiene quien lo frene, se vuelve peligroso al abrir las puertas de la violencia y a todos los demonios que viajan en ella. Así o más claro. Sacó una radiografía exacta del ignorante de López. Una radiografía. Es una persona que odia. Odió a su hermano y lo mató. Odió a un compañero de él de un partido de béisbol y lo mató. Él odia. Este cabrón odia. Odia a las mujeres. Como si... ¿Quién la parió a este cabrón? Bueno, que su mamá lo hubiera sabido qué iba a hacer, lo aborta este cabrón. Ay... Marcos Balbuena, según el Universal, fue detenida en Estados Unidos Emma Coronel por tráfico de drogas.
¿qué necesidad tendría esa mujer con todo el dinero que tiene? Pues va a estar acompañando entonces ahora a su esposo. Sandy Lozano, muy buenas tardes, muchas gracias, Sandy. Aquiles Ángeles, ¿cómo no defender al padrino del Chocoflán? Respecto al negro panorama que prognostica para el país, solo quedaría la rebelión armada con desastrosos resultados para la población. Aquiles, sí. Pero está orillando este cabrón con la división del pueblo. Ahora sí, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Síganme los buenos, ¿no? Y confrontarnos a unos con los otros. Este imbécil, como nunca, es un ignorante que no ha leído un pinche libro completo en su maldita pinche vida. No sabe que las guerras civiles en México duran 11 años. Este güey porque ya está más cerca del mal que del bien. Pero nuestros hijos, bueno, tienen ya tanta lana, el trío de huevones, que se van de México. Pero, a ver, el doctor Galván, lo mismo hizo Hugo Chávez y Fidel Castro en sus respectivos países. Sus gestos son de dictadura severa. Sí. Creo que tenemos otro de Luis Berman. Lo pasamos ese. No sale Luis Berman, nada más hace la comparativa de lo que es Hugo Chávez y el pendejo de López. Vamos a verlo. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Y la otra reforma del 35 es para la revocación del mandato. Esa es una reforma para que, en mi caso, a mediados del 2021, las elecciones intermedias, se le pregunte a la gente, la consulta es, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Bien, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Por eso es que siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio, como lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy, a la mitad del mandato. Una vez pasada o transcurrida la mitad del mandato, siempre me ha parecido que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes, debe someterlos a una evaluación para ver si en esa mitad, sobre todo en el nuevo periodo de 6 años, a los 3 años es tiempo más que suficiente para que un pueblo sepa si ese representante está cumpliendo o le ha dado la espalda. En el ambiente, en el horizonte de Venezuela se respira una gran victoria popular. Se ha impuesto la voluntad de las mayorías. Aquí no habrá dictadura, aquí no habrá guerra civil, aquí no habrá intervención internacional, aquí no habrá guarimba, ni guarimbo, ni nada. Aquí está abierto el camino de la democracia nueva, la democracia participativa, la democracia protagónica. Hablando de que era un ensayo de reelección, el lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme, firmado. Tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público. Estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección, y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años. A finales del 2024
termino mi mandato. Atentamente, ya saben quién. Amigos, amigas, ahí está. La única cosa que no se ha puesto a pensar el pinche ignorante fue primero que Hugo Chávez ya había intentado dar un golpe de Estado y lo perdonaron. Que ha de estar más que arrepentido el presidente venezolano en aquel entonces de haberle perdonado. Igual que le perdonaron la pinche vida al dictador de Fidel Castro Ruz y después llegó y armó su desmadre a Fulgencio Batista. Ahora, este idiota nos ha puesto a considerar que para comenzar, Hugo Chávez era militar. Este güey no. Y si tiene un contrapeso, tendrían que ser los militares. Con Hugo Chávez no tenía ese contrapeso por ser el militar. Entonces ahí, que se ponga a pensar, le copió su discurso, pinche discurso barato, pinche discurso populista, pinche discurso mentiroso. ¿Cuántos años estuvo? Entró en el 98 y se murió en el 2014, si mal no ubico. 16 años en el poder. Obviamente era más joven que el pinche Locueste. Pero ahí está, las mismas palabras uno del otro. Robata Tapia. Qué frustración escuchar a las mujeres en Tijuana gritándole te amo AMLO. Es obvio que son acarreadas, porque ¿quién puede seguirlo después de tantas pruebas de que está arruinando al país? Se está acabando con lo que habíamos ganado en instituciones. Robata, yo tengo el video. Eran bien poquitas. Un orgullo con Obrador, una madre de esas gritaban, pero eran bien poquitas. ¿Ves en el mitin donde este pendejo va en la Suburban blanca? ¿Cómo se le iban encima? ¿Cómo se le fueron encima? Y la reportera también vendida, dijo, eran 200. Y 3,000 también eran, 3,000-4,000 personas lo eran con mucha facilidad. Me hicieron el favor de pasar el video hoy, y yo dije, caramba, es una runfla, pero pesada, y muchas mujeres. Y si lo vemos, ¿qué tenían que estar haciendo los servidores de la nación escoltando el paso del pendejo? Ya también para eso van a servir los servidores de la nación, para escoltar el carro del güey este. Ahí estaba, formando la valla, estaban los servidores de la nación. Increíble, increíble, pero cierto. Pues es de lo que comenta Raimundo Rivapalacio el día de hoy en el Financiero. Se me hace muy, muy acertada. Ahora vamos con este. Los invito a que lo vean en la página de Animal Político. Qué vergüenza ver a este pinche presidente. Sacan su fotografía del circo mañanero. Amigos y amigas, el cuello de la camisa lo trae parado, lo trae abierto, mal vestido, mal peinado. ¿Qué cosa tan patética es ver a un pinche presidente con el cuello doblado hacia arriba, mal puesta la corbata? No, un pinche asco. Nada más el verlo, este cabrón. Vamos a ver. Dice, exageran, están mal. Responde AMLO, a la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en programas y obras. Todo el mundo está mal. Este güey está bien en todo. Digo, insisto, este güey no acepta un error. No lo acepta. Y aquí estamos hablando de un desfalco original de 351,000 millones de pesos y de 5,000 millones de dólares. 100,000 millones de pesos. Total,
451,000 millones de pesos el haber cancelado el aeropuerto de Texcoco. Nada más ahí, nada más. Dice, el presidente López Obrador negó que haya irregularidades en los programas sociales y obras emprendidas por su gobierno, como lo reportó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública del 2019. Por lo del 2020, la pandemia, se llevó un año de retraso. Exageran, y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí, ojalá lo hagan ellos antes, señaló el presidente en su conferencia matutina de este lunes. Todo mundo está mal. Él es el único perfecto. Perfecto pendejo. Está el señor auditor. Alguien que sí sabe, alguien que sí conoce. Y le está diciendo con pelos y señales. Aquí están los errores. No. Bueno, entonces que diga el ignorante cuáles son sus fuentes. Así de fácil. Si el auditor superior de la Federación dice, están mal, ¿quién hay por encima de él? Nadie. Ni siquiera la Secretaría de Hacienda. Pero él dice, están mal. Y como él dice que están mal, están mal. Así. El mandatario agregó que la Auditoría Superior de la Federación solo está dando mala información a nuestros adversarios. Qué pinche mala leche y ignorante. Está dando información al pueblo de México. A sus pinches socovinos, mascotitas y nacos no le van a entender ni madres. Porque son gente que con difícil, muy difícil que hayan terminado la secundaria, en su gran mayoría. Así. Dicen, están dando mala información a nuestros adversarios. ¿A qué adversario? A nuestros, o sea, a sus seguidores y a él. Porque ni él ni sus seguidores saben de lo que está hablando la Auditoría Superior de la Federación. No tienen ni la más remota pinche idea. Y yo creo que no deben prestarse a esas malas campañas. Ante el deterioro y el robo y pendejismo de esta actual administración de cuarta, ya mete las campañas. Me quieren ensuciar las campañas. No, nadie te las quiere ensuciar. Tú solito las ensucias, ignorante. Con tus pinches falsedades. Insistió que la Auditoría Superior de la Federación debe aclarar la situación porque sus datos están mal, ya que si fuera así, entonces el nuevo aeropuerto que se construiría en Texcoco iba a costar 600,000 millones de pesos y no 300,000. Qué ignorante es este cabrón. No se ha puesto a pensar López. Y como no tiene un asesor jurídico, que hubieron contratos que se cancelaron, que había penalizaciones, que lo que se está hablando de eso, de esos 351,000 millones más 5,000 millones de dólares, son penalizaciones por incumplimientos de contrato. Nada más. No de que iba a costar 600,000 o iba a costar 300,000, iba a costar poco más de 300,000 millones. Y ya hubiera estado acabado. En el de Santa Lucía, dice, iba a costar 75,000 millones, ya llevan 130,000. Y ya vimos que dice que es aeropuerto de clase mundial este pendejo. ¿Cómo se nota que nada más ha ido a 3 pinches aeropuertos? Pero, ¿no se ha dado cuenta? ¿No le han dicho sus asesores? Presidente, eso es por lo que tenemos que, lo que estábamos pagando, lo que ya se pagó y lo que se tendrá que pagar durante 19 años por haber cancelado los contratos. Así de fácil. No se necesita ser muy inteligente. Alguien que tenga 20 neuronas que lo entiende. No es el costo del aeropuerto, pinche ignorante. Es el pago por las penalizaciones por el incumplimiento de contratos. Pues esto no se lo
o no se lo dicen, o este ignorante lo hace a un lado para engañar a sus solovinos. Martínez Alejandra, saludos. Esperamos que la mayoría de las personas sean conscientes del peligro en que estamos y no voten por Morena. Pero al escuchar a sus enajenados, es increíble que no vean errores en él. Perdón, se me subió demasiado. Que no vean errores en él. Qué patético. Sí. Cara de asombro del doctor Galván. Dice, insistió que la Auditoría Superior de la Federación debe aclarar la situación porque sus datos están mal, ya que si fuera así, entonces el nuevo aeropuerto iba a costar 600,000 millones de pesos. Ya lo aclaramos. Yo espero que aclaren. Aunque te lo aclaren, López, no lo vas a entender, eres muy pendejo. Hoy vamos a aclarar y ojalá que antes de que lo aclaremos nosotros, lo aclare la auditoría. No, yo preferiría que lo aclarara él. A ver con qué idiotez se sale. Y después, que vaya la auditoría y que lo corrija. Pero que lo corrija ahí, en la mañanera y en público. Dice, el reportaje de la Auditoría Superior de la Federación, en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, reportó que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del gobierno de López Obrador presentan un alto riesgo de no ser rentables. Son opacos en cuanto a contrataciones se refiere y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1,500 millones de pesos, tan solo en el primer año de la nueva administración. Esos que están dando y comprando la intención del voto, y a los ninis, a los huevones, todo eso, ahí presentan un desfalco. Dicen, no son rentables, son opacos, y en contrataciones se refiere y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1,500 millones de pesos. La auditoría puso especial énfasis en los megaproyectos de la infraestructura como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y en los principales programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, los huevones. Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias cuentan con un lapso de 30 días desde que son notificadas para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Con relación a las obras, la auditoría hizo hasta 7 auditorías al Tren Maya en la que encontró que presenta riesgo de no ser rentable, que no fue consultado debidamente a la población indígena, que es poco transparente en la adjudicación de contratos de obra y que tiene pendiente por aclarar 156 millones de pesos. No, y comienza, es la pinche bola de nieve. Dice, en la obra de la refinería de Dos Bocas, detectó que el proyecto inició antes de concluir, y comenzó antes de concluir los permisos ambientales correspondientes. No están los permisos, comienzan a construir. Es que, lo dice López, el pendejo. Lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde actualmente se construye. Mientras que en el caso de Santa Lucía, la auditoría concluyó que la Secretaría de la Defensa Nacional no realizó las estimaciones suficientes para determinar la viabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que impide conocer si el proyecto será realmente rentable. No lo va a ser. En cuanto a programas sociales, la auditoría halló múltiples irregularidades en el desempeño y en el gasto de algo más de 126 millones de pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro a cargo de las Secretarías de Trabajo y Educación. En el caso del programa Sembrando Vida, la auditoría determinó que presenta deficiencias en su diseño e implementación, que implicaron el riesgo de que no lo logre cumplir en el mediano plazo. El objetivo de lograr que los sujetos en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea del bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra. Deficiencias y más deficiencias, más deficiencias. Ante esto, la Secretaría del Bienestar argumentó
que las observaciones planteadas en los informes de la auditoría no son definitivas y que el propio titular de la auditoría dejó claro que aún falta un proceso de notificaciones, aclaraciones y seguimientos, durante el cual se presentan solventaciones a las áreas responsables de la Secretaría y se mantienen atentas las notificaciones. ¿Están diciendo? Ahí están. No, yo tengo otros datos. ¿Qué datos? ¿De quién? Que nos diga el ignorante que hay por encima de la Auditoría Superior de la Federación. No hay nadie. Los dineros que distribuye la Secretaría de Hacienda los tiene que auditar la Auditoría Superior de la Federación para que vayan a distribuirse a los lugares a donde fueron originalmente señalados. Que no haya desfalcos, que no haya robos. Esto es honestidad valiente. Esto. No, yo tengo otros datos. Pues le preguntamos a cualquiera expresidente y va a decir lo mismo. No, yo tengo otros datos. Es lo mismo. Nada más que este cabrón, aparte de todo, es un cínico. Mari Barraza, tienes razón, Robata. Son las pagadas por el mismo partido. Eso es definitivo, sin temor a equivocarnos. ¿No? Claro, claro. De las pocas, porque no eran muchas, pero de las pocas eran pagadas. Sonia Neira, a mí se me ocurrió comentar en un video de Broso algo y se me vinieron encima. Una chica me dijo que yo era una mantenida y que no trabajaba. Le contesté que sí trabajaba y le aclaré desde cuándo. Perdón. Pero que si ella me quería mantener, que me depositara 15,000 pesos, que son mis ingresos. Obvio, ya no me contestó. Pero otro ahora, un hombre me dice 15,000, pues ¿de qué trabajas? Pobres, esta cantidad se la haces mucho. Qué triste su vida. Sonia, lo hemos platicado. ¿Hacerle caso a estos güeyes? ¿Para qué? No vale ni siquiera la pena. Aquí me la mientan, bueno, les contesto, nada más. Pero ni en cuenta. 15,000 para unos. Para muchos hombres y mujeres. Honestos, decentes. A lo mejor es mucho dinero. Y a los que les dan 3,500, ¿y por qué ganas tanto? Por la pinche envidia. Les compran con 3,500 pesos, son felices. ¿Qué más que pudiéramos estar en una Suiza donde el salario mínimo es de $4,000? Pero mientras tengamos un ignorante, pues a salir a trabajar y a trabajar por mientras haya fuentes de trabajo. Por mientras exista la micro, pequeña y mediana industria, que es la que ocupa el 90% de la producción de ingresos del país. Porque los grandes nomás dan el 10% del Producto Interno Bruto. Ahí está. Pero hay gente con envidia que le carcoe las vísceras. Vamos a ver el 3. Vamos a ver otro video. Y aprovecho para tomarme un tantito cafecito. Pues sí exageran. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300,000 millones de pesos. Tomando como base lo que dijo la auditoría. Entonces me gustaría que ellos aclararan
sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300,000, sino 600,000 millones. El aeropuerto de Texcoco. Sí, incluso Entonces, aún así, nos ahorraríamos pues como 300,000 millones con el aeropuerto que estamos construyendo. Ahí está. Yo tengo otros datos, Le están dando armas a mis contrarios. Las estupideces que siempre dice el loco de López. Amigos, amigas, los que tuvimos hijos que ya salieron de la etapa de vacunación. Recordemos, si mal no ubico, fue por ahí de los principios de los 80. Yo tengo una hija que nació en el 83 y ya me dieron la cartilla nacional de vacunación, en donde era obligatorio el presentar, cuando ya los metíamos al maternal o los metíamos a la primaria, presentar la cartilla nacional de vacunación. O si queríamos salir del país, junto con el pasaporte, teníamos que presentar la cartilla nacional de vacunación. Adiós cartilla nacional de vacunación. No hay vacunas. No sé quién fue el imbécil que dijo, la polio, la Organización Mundial de la Salud dijo que recomendaba que fuera hasta el 2025 y que se tendría que seguir poniendo la vacuna contra la polio. Jorge Alcocer y el pendejo de Gatell, no es necesario. ¿Para qué? Ya no está la vacuna contra la polio. Es que en México ya está erradicada. Si todavía no todavía la Organización Mundial de la Salud no dice erradicada. Porque todavía no está erradicada. Pero aquí ya la quieren erradicar. Ya la erradicaron. Por plumazo. Y ahora ya no hay cartilla nacional de vacunación. ¿Cómo vamos a saber si los padres jóvenes que tienen a su primer hijo, a su segundo hijo, y que digan, y ahora la triple, ¿cuándo se le va a poner las vacunas a mis hijos? Ya no hay. Como no hay cualquier cantidad de fármacos, ¿no? Pues ya las vacunas no hay en México, vacunas. Ya no hay la cartilla nacional de vacunación. Eso es atroz. Eso es aterrador para la nueva generación. ¿Cómo le estamos permitiendo a un loco de estos? Mira, ya no hay vacunación, ya no hay cartilla nacional. Entonces, ¿ahora de qué van a vacunarlos a nuestros niños? O, a lo mejor, la triple, por decir algo. Ok. Y ya no van a dar un comprobante en donde digamos, ya vacunamos a nuestros hijos. Aquí está la cartilla. No, ya no. Ahora me quiero imaginar que este güey, como les dice a sus nacos, sus mascotitas, a lo mejor les vamos a tener, los jóvenes, les van a tener que poner un collar a sus hijos con una plaquita como la de la rabia, el moquillo, no sé. Como les dice mascotas, que hay que darles de comer porque si no se mueren de hambre. A lo mejor van a hacer sus nuevas cartillas de vacunación, ¿no? Una plaquita en un collar, como sus mascotas. Y eso es la triste realidad en nuestro país. Para colmo, hoy llegó a México el presidente Alberto Fernández de Argentina. Ya se reunió con el loco el día de hoy, y mañana va a estar en la mañanera, a ver si no se duerme. Dos populistas.
dos presidentes que están llevando al caos a sus países. Y hay quienes, como focas, le aplaudan. Pero vamos a seguir viendo lo de Irmeréndida Sandoval, que hace caso omiso a la Auditoría Superior de la Federación. Dice, la Auditoría Superior de la Federación exhibe irregularidades y negativas de la Secretaría de la Función Pública en el combate a la corrupción. No les muestra documentos. La Secretaría encargada de lo que dijo el pendejo de López, cero corrupción, no dan información. Cero. Dice, la Auditoría Superior de la Federación reportó en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019 que la Secretaría de la Función Pública, dirigida por Irmeréndida Sandoval, mantuvo resistencias y que obstaculizó el desempeño de su trabajo. ¿Por qué? Porque hay corrupción hasta decir ya basta. Pero según ellos no. El documento señala que durante la realización de la auditoría se mostró resistencias y, en algunos casos, negación para el desarrollo de las operaciones de fiscalización planteadas por la auditoría. Si no se trata de una auditoría forense, las dependencias, cuentan con un lapso de 30 días desde que son notificadas para aclarar y solventar las observaciones. De no hacerlo, la auditoría procederá con la interposición de denuncias penales en contra de quien resulte responsable según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Así se informó que la Secretaría de la Función Pública se negó a dar acceso al equipo auditor a las instalaciones del órgano desde el inicio de los trabajos de fiscalización, la que manifestó que no ofrecería las facilidades para que el equipo auditor pudiera asistir a sus oficinas para realizar entrevistas o recorridos de prueba. Se lee en el documento. Entonces, ¿para qué está la función pública? ¿No es para detectar casos de corrupción, de irregularidades de los dineros? Entonces, dice, no ofrecieron las facilidades para que el equipo auditor pudiera asistir a sus oficinas para realizar entrevistas o recorridos de prueba. Se lee en el documento. No los dejaron ni siquiera entrar. A estos son los que dice López. Yo tengo otros datos, que los datos de Irmeréndida de Sandoval, va a decir, están perfectos. Punto. Ya dijo que estaba perfecto el caso de Manuel Bartlett, el caso de Zoe Robledo, el caso de ella misma, el caso de John Ackerman, su esposo, que con salarios de 25,000 pesos cada uno, ambos en la universidad, los dos 50,000, en 8 años compraron propiedades por 60 millones. ¿De dónde? Y como dice el pendejo de Palacio, ¿quién pompó? Y ellos dicen, no hay irregularidades. Bueno, si no hay, que pase el auditor y que lo revise. No pasa. Eso es cero corrupción, según López. Dice Sonia Neira, entré en el Inter al norte y dice que arrestaron a la esposa del Chapo en Estados Unidos acusada de narcotraficante. Si eso nos dijeron también al principio del programa, Emma Coronel. Qué torpe, porque tiene 2 gemelitas chiquitas todavía, pero no entendió. Dice, el argumento fue que las actividades en las instalaciones gubernamentales estaban suspendidas a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, como instancia revisora, mantuvo la continuidad de estas, como lo indicaron los diversos acuerdos que se publicó durante el 2020 en el Diario Oficial de la Federación. La Auditoría Superior
También solicitó entrevistas a los órganos de vigilancia y control, a propósito de contar con narrativas y descripciones más precisas sobre las acciones relacionadas con los cargos que ocupaban, correspondiente al ejercicio 19, y para acreditar las actividades y funciones de la oficina de su cargo. Total, no dan informes. La secretaría que fue creada para tales fines. ¿Dónde está la transformación de cuarta? ¿Dónde está cero corrupción? No, no, no. Ya por último, está curiosito, en donde la misma Auditoría Superior de la Federación dice, detecta anomalías en pagos a servidores de la Nación y cuestionan el censo. Está inflado. ¡Qué poca madre! La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la contratación y pago de sueldos por pago de la Secretaría del Bienestar a los servidores de la Nación. Dichas anomalías representan un probable daño al erario por 561.900.000 pesos. Acaban de crear la figura de los servidores de la Nación, estos güeyes. La acaban de crear, ¿qué tiene? ¿Mes y medio? ¿2 meses? Y ya hay daño al erario por 562 millones de pesos. ¡Qué poca madre! Además, el órgano fiscalizador señaló que el censo del bienestar, que es levantado por dichos servidores mediante visitas a domicilio, no puede ser considerado un censo confiable, pues tiene errores metodológicos que permitieron inflar el número de personas potencialmente beneficiarias, lo que genera incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos. Inventaron nombres. ¿Para qué? Para que se vieran beneficiados esos supuestos nombres y capaz de que son familiares de los mismos siervos de la Nación. Punto. Lo que siempre has hecho en los gobiernos priistas y panistas. No más que este güey es un cínico y mentiroso. Lo niega. Yo tengo otros datos. ¿Qué datos tienes, ignorante? Es para lo único que sirve, es para mentir este cabrón. Se trata de 2 auditorías distintas que ponen en duda uno de los pilares del gobierno de López Obrador en su cruzada por llevar los programas sociales a toda la población. Por un lado, el censo del bienestar, que, según las palabras del mandatario, sería más confiable que los padrones de beneficiarios ya existentes. Y por el otro, el ejercicio de funcionarios encargados de alimentar dicho censo y que han sido desplegados en todo el país en una labor que ha sido tachada de electorera por opositores y críticos al gobierno. Como parte de la revisión de la cuenta pública 2019, la auditoría efectuó la auditoría forense 240-DS para revisar la contratación por honorarios de hasta 20.500 servidores de la Nación bajo el mando de la Secretaría del Bienestar. La dependencia informó que gastó 2.986 millones de pesos en sueldos de dichos funcionarios durante el 2019. Perdón, ¿no acaban de pasar en el 2020? Los siervos de la Nación. Y ahora nos dicen que existen desde el 2019. Amigo, amiga, por favor, díganme si yo estoy mal. Los siervos de la Nación, el pendejo este, nos habló de ellos hasta finales del 2020. Aparecieron que están desde el 2019 y gastaron 2.986 millones de pesos en sueldos. Ahora, gastan en estos siervos 3.000 millones. ¿Y no hay medicinas? ¿Y no hay tratamientos para niños con cáncer? ¿Y no hay fármacos de enfermedades crónico-degenerativas? Y a estos güeyes que los traen con chaleco de Morena, les pagaron 2.986 millones de pesos.
De ese dinero, de acuerdo a la auditoría, 30 millones de pesos fueron transferidos irregularmente. Qué raro. A 5 unidades administrativas y a un programa presupuestario distinto al autorizado para la contratación de los servicios bienestar. Tampoco presentó documentación comprobatoria de que 16 millones de pesos se hayan pagado a esos funcionarios por concepto de sueldo. Si aquí son el país del mago. Y este güey nos dice lo contrario. Según la auditoría, la dependencia transfirió 87 millones de pesos a 3 cuentas bancarias a su nombre y no probó haber destinado ese dinero al pago de servidores. 87 millones de pesos se los deposita a sí mismo y no acredita con recibos de honorarios, con nada que hayan pagado 87 millones de pesos. También pagó 21 millones de pesos a 640 servidores que estaban contratados por partida doble al interior del bienestar, o bien en otras instituciones públicas. El aviador, que tenía 2 puestos, ¿no? De igual modo, la dependencia efectuó pagos por 85 millones de pesos a 789 cuentas bancarias vinculadas a 2 o más personas. Finalmente presentó nóminas sin documentación que acredite el pago de 321 millones de pesos en salarios. Híjole. Y todavía tiene el cinismo López. Con razón dijo, yo tengo otros datos. Pues sí, es que salen millones y millones y millones de pesos sin justificarse. No hay justificación en esos dineros. Yo tengo otros datos, que vengan a aclararlo. No, acláralo tú, López. Porque a la Auditoría Federal Superior de la Federación son autónomos. A ver si al rato no manda una iniciativa de ley para quitarle la autonomía y que tengan que ser hincados ante él como ya hincó a todos. No. Sara García, buenas tardes, Lick. Son los servidores de López y traidores a la nación. Pues sí, pero en un momento determinado ellos son los menos culpables, según mi punto de vista. A ellos los contratan, diciéndoles tienes que convencer a todos porque voten por Morena. Te voy a pagar, voy a poner una cantidad, no lo dicen aquí, te voy a pagar 5,000 pesos al mes. Bueno, hay gente que dice, bueno, yo voy. Y de ahí meten a su papá, a su hermano, a su tío, a su abuelita, a medio pinche mundo meten con ayudas. Pero ellos no tienen la culpa. Tiene la culpa, en este caso, Irma Heréndira Sandoval. Tiene la culpa López, tiene la culpa el secretario de Hacienda. Pero en el momento que lo sacan esto a la luz pública y que según López es para atacarlo a él, para dárselos a sus adversarios, no, ahí están. Es él. Que hay que utilizar estos datos para que veamos qué tipo de calañas están al mando del gobierno. Sí, claro que sí. Pero es una obligación del gobierno tenernos informados. Que es lo que no, eso es lo que pretende López, ocultarlo a diestra y siniestra. Hermes Aguilar, este pinche gobierno de Morena salió más ratas que ninguno de los que habíamos tenido. Pero con Hermes, pero con mucho. Junta a los dos últimos, a los dos del PAN de este nuevo siglo y al del PRI juntos. Y este cabrón ya ha derrochado, ya ha robado más que los otros 3 sexenios juntos. En 2 años. Y volvemos, amigos y amigas, a la pregunta que hicimos al principio. Yo me equivoqué de que el 6 de junio era el día efectivo para quitarle el poder en el Congreso de la Unión. El presidente en turno, en este caso López, puede hacer una desaparición de poderes y que se quede el mismo Congreso, como pasó en Venezuela. Como ya vimos, el discurso de Hugo Chávez,
Y el discurso de López, un espejo. Un espejo. Tenemos al mejor defraudador electoral que ha habido en México. Manuel Bartlett en Morena. ¿Qué va a pasar si, como es costumbre de López, y por favor, resulta que pierde la elección Morena? ¿Qué va a pasar? ¿La va a aceptar? ¿O va a decir que la mafia en el poder, que al diablo con las instituciones? Porque cuando gana, estuvo bien hecho. Cuando pierde, es por fraude. Eso ya es parte de López Obrador. Punto. Porque como lo decíamos al principio del programa, este güey lo único que sabe es tomar pozos, tomar carreteras, tomar casetas y tomar el centro del DF. Es lo único que sabe hacer. Punto. Como un pinche gángster. ¿Qué vamos a hacer como ciudadanía para el caso de que este güey, para el caso de que se dé y no haya muertos que hayan ido a votar? Porque acuérdense, fotografías de la persona vacunada, copias del INE, copias del CURP, todo va a tener los datos. Si alguien fallece, tienen todos los datos. Y están diciendo que Morena es la que está dando la vacuna, ¿eh? Otra. Y todavía dijo el loco este que eso sería una bajeza, el que se jugara con la vida y con las vacunas. Sí, claro. A eso juegas, maldito. Y él mismo lo dijo. Perdón. Se va a morir quien se tenga que morir. ¿Qué va a pasar si con la pésima oposición que tenemos ahorita, pero por el hastío? ¿Por qué ganó el PAN en el 2000? Porque ya estábamos hastiados del PRI. ¿Por qué volvió a ganar el PRI cuando estaba el PAN? Porque no vimos resultados. Y ganó el PRI. ¿Por qué ganó Morena? Porque estábamos hastiados del... Bueno, yo no. O sea, yo no voté por Morena. Porque 30 millones de hombres y mujeres estaban hastiados del PRI y del PAN. Ahorita, a 2 años, ya estamos hastiados de este cabrón y de Morena. A lo mejor, nada más por ese sencillo hecho, se vota en contra de Morena. ¿Qué va a pasar? Un buen comentario. ¿Qué va a pasar si gana la oposición y este guate el pendejo este no lo acepta? Y proclama fraude, lo que quieran. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo si este güey dice desaparezco los poderes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Levantarnos? ¿Una insurrección? ¿Qué vamos a hacer? Sonia Neira dice, no estoy de acuerdo con usted con todo respeto. Si a mí me ofrecieron un trabajo como este, el de servidor de la nación, preferiría trabajar de empleada doméstica para comer. Sí. Sí, por ideologías, Sonia, son ideologías. Esa gente, lo vimos hoy en un video, son gente con muy escasos recursos económicos y con muy escasa preparación cultural. Entonces los meten de siervos y pónganse a caminar y pónganse a hacer. Son robots. Esto es lo que tienes que convencer. Tú nada más ve y di que Morena está poniendo las vacunas y que Morena es el bienestar para México. Y ahí van nosotros, güeyes. Algunos de ellos estarán en contra. Pero, insisto, yo tampoco. No, por nada trabajaría con Morena. ¿No? Por nada. Pues hay que meditarle, echarle cabeza, analizar esa posibilidad. Que gane la oposición y que el mitómano desaparezca los poderes. ¿Qué vamos a hacer?
Nos dice Sandy Lozano, López también sabe robar a lo grande. Sandy, tiene 68 años el imbécil este, ha trabajado 8 años, no, 7. 7 de 68. 61 ha sido un pinche huevón marca madre. Sus hijos están exactamente igual y ya tienen 2 negocios. La honestidad valiente, qué pinche cínico. Amigos, amigas, estamos llegando al final de este programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos. Los espero el día miércoles. Miércoles de 10 a 11, no se pierdan. Cocinando con Amor de 10 a 11 y La Hora del Búho de 4 a 6 de la tarde. Mil gracias. Su servidor amigo Luis Gisbert el Búho les desea que pasen una excelente tarde y un magnífico inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.